Gloria a Dios, buenas tardes, buenas noches, buenos días allá en Europa. Regresamos nuevamente con Liderazgo de Excelencia. Aquí su siervito Julio Servir, ministro del Evangelio, por la gracia de Dios, representando Iglesia Misionera Maranata Sacramento e Iglesia Misionera Maranata Somotillo. Saludos a los de Somoto. ¡Viva Somoto! Hermanos, la semana pasada comenzamos con maestros que eran un don especial de Dios a fin de aclarar y exponer y proclamar la palabra de edificar el cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a continuar, pero antes, ¿qué debemos hacer? Orar. Vamos a orar. Creo que vamos a bajarle. Me está tirando el... Vamos a orar. Padre Santo, amantísimo Señor de los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque podemos continuar, Señor, aún bajo esta ingrata pandemia. Sí, no es error, no es pandemia, es pandemia, provocado por los genios del mal. Y en el nombre de Jesús serán ajusticiados a su tiempo. Señor, gracias, Señor, por esta oportunidad. Mi hermano Saúl y Lilia, que ponen siempre su casa en la orden, y gracias al Señor pues todo va bien y continuará mejor. En el nombre de Jesús decimos amén. Gloria a Dios. Decíamos que estamos en la parte número 5, maestros, y la semana pasada hablábamos de que el maestro guía fielmente a la iglesia a la revelación bíblica para perseverar en la doctrina. Ese es el punto 5. El punto 5 termina cuando dice: el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida, como sencillamente lo expresa 1 Timoteo 1:5. Vamos a leer Efesios 4:12. Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí esta parte está sencilla: la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de aprendizaje, y el cuerpo de Cristo debe crecer. Vamos a leer ahora Primera de Timoteo capítulo 1 del 3 al 7. Y dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas
y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Cuando veo aquí que dice Macedonia, ¿cuántos se acuerdan de Macedonia y por qué? Macedonia fue una visión que tuvo Pablo para el doctor Lucas, ¿se acuerdan? El macedonio, a eso se refería. Para que mandases a algunos que no enseñen. ¿Qué es lo que estaba pasando, hermanos? ¿Qué pasa en circunstancias de que el apóstol Pablo se da cuenta de que no están enseñando la sana doctrina? Y dice, ni que presten atención a fábulas. ¿Qué es una fábula, hermano? La fábula es sencillamente un cuento de caminos, como decimos en Nicaragua, los cuentos de Pancho Madrigal, relatos de tierra adentro. La fábula es aquella palabra, fíjense bien, que no es verdad. ¿Y quiénes podían enseñar fábulas en ese tiempo? Habían 2, 3, 4 grupos. Tenemos los judaizantes, los famosos de la circuncisión que hemos hablado anteriormente, que decían que la salvación era por medio de la circuncisión y no de la gracia. Entonces esa parte ya se convierte en una fábula porque no está dando la sana doctrina, que la sangre de Cristo es la que redime, no la sangre derramada por el prepucio. Dos cosas diferentes. Cuando el hombre se circuncida es corte de prepucio. La otra fábula era la fábula de los grecos, hablando de su mitología, hablando de sus dioses, y la palabra es bien real cuando dice fábula. ¿Por qué? Porque la mitología hoy se conoce como ciencia ficción, hacen películas y todas cosas, y dice, y genealogías interminables que acarrean disputas. Si usted se pone a discutir la genealogía, una que viene por parte de Mateo, digamos así, ¿no? Y la otra que escribe el doctor Lucas, la genealogía es la misma, pero Mateo para en un punto hasta Abraham y Lucas se va hasta Adán y Eva. Entonces estar discutiendo las cosas no tiene chiste, es pérdida de tiempo y no edifica absolutamente nada. Dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Nuestra fe es la que nos ayuda a edificar, nos ayuda a discernir por medio de los dones espirituales y nos ayuda a salir adelante. Dice, así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Qué me está diciendo Pablo aquí? Me está diciendo que nosotros debemos de ser personas de corazón limpios, no corruptos, no personas que nos guste el debate, no personas que caigamos en discusiones. Y continúa y dice, y de buena conciencia. ¿Qué cosa es conciencia? Conocimiento, pero conocimiento bíblico. Nuestro conocimiento, igual que los hebreos, debe girar alrededor de la Biblia. Por eso somos bibliocéntricos,
alrededor de Jesucristo y por eso somos cristocéntricos con base y fundamento de los profetas y los apóstoles, porque ese es nuestro fundamento. Y dice, y de fe no fingida, o sea, una fe que no sea mentirosa, una fe que sea real, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hermanos, si no fuera por el apóstol Pablo, aún nosotros tuviéramos problemas, queriendo ser doctores de la ley y no entender ni lo que hablamos ni lo que afirmamos. Es precisamente Pablo, decíamos la semana pasada, sacudió a Pedro delante de todos y le dijo que lo que estaba haciendo era imperdonable. Pero también luego leímos a Pedro en segunda de Pedro, donde Pedro se disculpa en orden y lo hace de una manera muy hermosa. Yo veo un Pedro diferente y veo un elemento importantísimo en la iglesia apostólica. Ese elemento importante es el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, todas las cosas que se dieron hace 2000 años en la iglesia apostólica hubieran terminado en una catástrofe espiritual desastrosa. Pero Dios usa a Pablo y endereza el camino de los apóstoles. Vamos a leer 2 de Timoteo 1, 11 al 14. Estamos hablando de los maestros. Estamos hablando nosotros de la enseñanza. La enseñanza puede venir por una persona que no es pastor o puede venir por un pastor. Cuando dice en los ministerios pastores y maestros, siempre se recomienda que el pastor también pueda enseñar, porque si el pastor puede enseñar, entonces además de la predicación hay enseñanza. Segunda de Timoteo 1, 11 al 14 dice así: del cual yo, habla Pablo, fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿De quiénes? Los gentiles. Nosotros, aquellos que no somos judíos, somos llamados gentiles. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Lo que está diciendo aquí Pablo es que él no tiene dudas y no se avergüenza, no importa el padecimiento que él tenga. Y cuando habla de guardar su depósito para aquel día, estamos hablando, hermanos, de nuestro testimonio. Estamos hablando de nuestra lucha en un mundo lleno de tinieblas. Estamos hablando de un mundo donde no estamos peleando contra sangre ni carne. Estamos peleando contra espíritu de las tinieblas en las regiones celestes, príncipes de maldad, gobernadores de tinieblas. Estamos hablando, hermanos, de la guerra espiritual. Seguimos adelante, versículo 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pablo fue maestro y se dice padre espiritual, aunque a algunas personas no les gusta. A mí no me gusta que me digan padre espiritual. ¿Por qué? Sencillamente solo hay un padre que está en los cielos. Sin embargo, la Biblia menciona que Pablo pone a Timoteo y a Tito como padre espiritual de ellos. En su guianza dice: en la fe y amor que es Cristo Jesús, guarda el buen depósito
que básicamente aquí estamos hablando que el buen depósito es el tesoro, es la palabra de salvación escritural, ¿no? Y dice que el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Sin el Espíritu Santo, hermanos, nosotros estuviéramos desarmados completamente. Sin la participación del Espíritu Santo, nosotros no tuviéramos ese amigo. Yo le llamo mi mejor amigo, porque me inspira, porque me recuerda, porque me corrige, me redarguye. Y si usted realmente es una persona sensible al Espíritu Santo, créanmelo, que Él es tu mejor amigo, mi mejor amigo. Aquí termina los dones del ministerio. Aquí vamos a terminar con los dones del ministerio y vamos a comenzar con otro punto que se llama 7 dones del ministerio según la gracia. Y vamos a leer el libro de Romanos capítulo 12, primero el versículo 3 y después del 6 al 8. Escuchemos esto. Claro, todo esto queda grabado en YouTube, porque generalmente cuando uno lo oye la primera vez entiende una parte, lo vuelve a leer o escuchar, entiende un poco más. Y en la medida que usted se va familiarizando con este cursillo, con este tema, con este estudio, usted va comprendiendo un poco más y más. Mire, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con sensatez, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjese bien, aquí dice, por la gracia que me es dada. Aquí estamos hablando de la gracia apostólica personal que el Señor le dio a Pablo. A cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Hermanos, siempre usted pida ese espíritu de humildad. ¿Sabe por qué? Dios te va a exaltar. Él es fiel a su promesa. Nosotros no debemos tener más concepto de lo que tenemos. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras más humilde es usted, créalo, usted va a ser exaltado, usted va a ser apreciado, usted va a ser una persona de un testimonio hermoso. Yo todos los días le pido al Señor que me dé humildad. Deme un poquito más de humildad cada día. Y no importa cuánto subamos, hermanos. Recuerde que todo lo que sube tiene que bajar. Pero si usted es humilde, no va a bajar rápido. Se va a mantener y va a estar ahí muy bonito. Luego, el versículo 6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Inmediatamente después de leer el versículo 3 y leer el versículo 6, inmediatamente yo capto algo. También no lo captó usted o lo captó. En la primera dice, versículo 3 dice, por la gracia que me es dada. Pero ahora, en el versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Ya no es personal, ya esto es para toda la iglesia. Quiere decir que usted tiene una gracia dentro de los dones del ministerio
Usted tiene una gracia personal, pero también hay una gracia congregacional. Y luego continúa. Si el de profecía, ya sabemos que la profecía es un don temporal, no es como la profecía del Viejo Testamento. Usted le da el Señor a usted una profecía, ya sea para la iglesia, que tiene como propósito la edificación, la consolación y la exhortación. Y vamos a hablar, ya casi al final del estudio, lo que es la exhortación, que se ha malinterpretado y no se usa como la Escritura lo enseña. Úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio. ¿Qué cosa es servicio? El diaconiae es servir, o el que enseña en la enseñanza, como estamos haciendo ahorita, el que exhorta en exhortación y el que reparte con liberalidad. El que preside, estamos hablando de presidir, estamos hablando de presidencia, estamos hablando de presidente, y vamos a explicar que el que preside dice con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El que preside, ¿qué cosa es presidir? Vamos a verlo brevemente ahorita y después vamos a hacer un poquito más de énfasis. El que preside es la persona que se pone al frente. Eso es presidir. ¿Para qué? Un propósito único: la proclamación de la palabra de Dios o el Evangelio. Cuando hablamos de la palabra de Dios, nos referimos al Viejo Testamento, y cuando hablamos del Evangelio, nos referimos al Nuevo Testamento. Y dice, el que hace misericordia con alegría. Más adelante vamos a ampliar esto. Y aquí le puse, note el versículo 6. El don de presidir es el don número 6 y no el don número 1. ¿Por qué? Me pregunto yo. La respuesta está en 1 Timoteo 5:17, que dice que los que presiden son dignos de doble honor. Es decir, no es el presidir estar en la primera posición. Por ejemplo, cuando nos habla de los dones, según la gracia dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El de profecía ocupa el lugar número 1. En cambio, el que preside es el número 6. ¿No cree usted que el que preside, el presidente, debe estar primero que la profecía? Escucha lo siguiente. Aquí no hay error. Han habido grandes hombres estudiosos que se han preguntado por qué motivo el que preside está de último y no está de primero. Y la respuesta la vamos a ver más adelante en 1 Timoteo 5:7. Vamos a verla. Hermanos, 5:17, perdón. La respuesta está en 1 Timoteo 5:17. Dice que los que presiden son dignos de doble honor. Vamos a ver más adelante. El apóstol Pablo expresa que los regalos, en griego se dice carismata, plural. Dones según la gracia, son dones de Dios que han sido dados a la iglesia de Jesucristo. Dones de gracia significan poder en acción para desempeñar un ministerio. Aclaración: en el versículo 3 que leímos, Pablo escribe, digo, pues, por la gracia que me es dada. Básicamente estoy repitiendo lo que dije antes. A cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto, decir lo que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Esta gracia no se refiere a la gracia de salvación, sino que se refiere a la gracia de su apostolado. Esto aparece en Romanos 1:5. Si lo quiere leer, Romanos 12:6 dice lo siguiente, comienza así: de manera que, teniendo diferentes dones, repito, carismata, según la gracia,
del griego caris. Mire que el uno es plural y el otro es singular. Carismata es plural y caris es singular. Dice, según la gracia que nos es dada. ¿A quién? A la iglesia. Cuando dice que me es dada, es personal, como lo dijo Pablo antes. También recordemos que hay diversidad de dones, pero el espíritu, la palabra espíritu en griego quiere decir neumática, como el neumático de un carro, que lleva el neumático de un carro aire, y es una palabra griega, y por eso cuando nosotros leemos la palabra neumática, eso quiere decir que el espíritu es el mismo. Primera de Corintios 12:4, hay diversidad de ministerios, del griego diakoniai. En este caso, ministerios se refiere a servicios, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Primera de Corintios 12:5, y hay diversidad de operaciones, del griego energemata, que viene de energía, pero Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Primera de Corintios 12:6. Analice lo siguiente. Dice, de manera, 12:6, Romanos, de manera que tienen diferentes dones, según la gracia que nos es dada. También recordemos diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Escúcheme bien. Esto me quiere decir a mí que los dones son dados por el Espíritu. Los dones. Y en 1 Corintios 12:4 dice, y hay diversidad de ministerios. ¿Y quién da los ministerios? Los da, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Entonces, los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. Los dones, según la gracia, son dados por el Espíritu Santo. Pero los ministerios son dados por Jesucristo. Ahora mire, ahora fíjense cómo continúa. Primera de Corintios 12:5, y hay diversidad de operaciones, del griego energemata, operaciones, pero Dios Padre, que hace todas las cosas, es el mismo. Aquí puedo analizar algo bien interesante que se nos pasa. Uno, ¿cómo trabaja la iglesia? Trabaja según la gracia. ¿Qué más? Los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. Los ministerios son dados por Jesucristo, pero como en el libro de Efesios. ¿Y quién revisa todas las operaciones? El Padre. Y más adelante vamos a profundizar un poquito más esto, porque en toda empresa de cualquier tipo legalmente constituida, cuando digo legalmente constituida, usted se quedaría con la boca abierta para aprender lo siguiente que voy a hablar. El 95 o 99% de las iglesias de habla hispana ante la ley son ilegales. No tienen nombre jurídico, no tienen la aprobación estatal, ni tienen la aprobación federal. Yo, como trabajé en el gobierno más de 30 años con el Departamento de Carreteras de California, aprendí tanto de esa parte que cuando yo, junto con otros hermanos, decidimos establecer nuestra iglesia misionera Maranata Sacramento, ese es su nombre legal. Tengo, disculpe, la autorización estatal y la autorización federal. Si a mí usted me revisa, yo tengo todos mis papeles en orden. Eso
no se lo dice cualquier pastor de iglesia latina. No me refiero a Asamblea de Dios. Asamblea de Dios ya tienen listo todo el paquete que usted, a la hora que a usted le place, forma una obra y está protegido por la sombría Asamblea de Dios. Pero no sé si está protegido por la otra sombría del Señor. Yo tengo mala reputación con estos señores. ¿Por qué? Porque los considero que están fuera de orden. Así de sencillo. Asamblea de Dios Latina está fuera de orden. Y me pueden llevar a corte. Cuando ellos oyen hablar mi nombre, no se quedan callados. Ese es otro punto, otro estudio. Hermanos, estamos hablando de los dones espirituales y son para capacitar la iglesia de Jesucristo. Y estos talentos que el Espíritu Santo da a su iglesia, fíjense bien, digo que el Espíritu Santo da a su iglesia. Y usted me puede decir, hermano, ¿qué está hablando? ¿Si la iglesia de Jesucristo? Sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una persona. Y los tres están en armonía divina. Por tanto, el uno es dueño, el otro es dueño y el otro es dueño. Es una sociedad divina. Cuando el Señor Jesucristo se fue, Él dijo, me voy, pero no los dejo solos, no los dejo huérfanos. De otra manera, cualquiera nos arrastra. Con permiso, necesito alimentar mi garganta, porque aquí se seca la garganta rápido. Hermanos, estos dones tienen como propósito que la iglesia sea para edificación y para expresar el amor de Dios a otras personas que no lo conocen. Hermanos, es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Si yo conozco a una persona y no le hablo de Cristo, escucha, hermano, esto va para ti y va para mí. Si tú te llamas siervo de Dios, si tú te llamas cristiano, o tú te llames como quieras y me haces ver que tú estás en la cristiandad, es tu responsabilidad hablarle a tus amigos, hablarle a tus compañeros de trabajo, hablarle a tus compañeros de escuela y hablarle a toda persona que no ha conocido a Cristo como lo conoces tú y como lo conozco yo, redimidos por la sangre de Cristo. Y si no crees, vete a Ezequiel capítulo 3 del 18 al 20, que eso te va a aclarar más. No aparece ahí, este es un comercial extra. Ezequiel capítulo 3 del 18 al 20, y te darás cuenta que tu alma y tu sangre están en compromiso con Dios si no le hablas a una persona. Vamos a leer ahora Filipenses 1:6. Estamos con los 7 dones del ministerio según la gracia. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que el Señor Jesucristo, que comenzó en vosotros o en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos en proceso de perfección, que nosotros estamos en proceso del enriquecimiento del conocimiento de la palabra de Dios. Pablo dice, Señor, llena del conocimiento a estas personas. Y no solo el conocimiento regular, esto es el conocimiento de la palabra de Dios, la Biblia, sino que también dice, Señor, llénalos del conocimiento de tu voluntad y de la inteligencia espiritual.
Usted encuentra ese versículo, si no se lo doy al rato. Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Luego dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, es Dios en nosotros que produce el querer como el hacer. Yo quiero hacer algo, pídale al Señor que le ayude por medio de los dones, por medio del ministerio. Toda persona que quiera entrar al liderazgo de la iglesia, no importa qué posición usted vaya a tomar, póngalo todos en las manos del Señor, y su mejor amigo, repito, es el Espíritu Santo. Ahora vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24 y versículo 28, porque se refiere a usted y se refiere a mí del llamado. Miren lo que dice, versículo 24, fiel es el que os llama, Él nos llama, el cual también lo hará. Versículo 28, la gracia, que en este caso es poder de nuestro Señor Jesucristo, sea con vosotros. Amén. ¿Quién nos llama? El Señor. Y dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, que somos nosotros. Hermano, tú vas a sentir el llamado. Tú vas a sentir, en la medida que eres sensible a la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, entonces te darás cuenta de que el Señor es quien te llama. Vamos a pasar a primera de Pedro 4, 10 y 11. Porque Pedrito nos aclara una situación interesante. A muchos de nosotros se nos ve el pájaro de las manos, porque creemos que ese trabajo de la iglesia o el llamamiento de la iglesia es para otra persona y no para ti. Y ahora vengo y te digo, a ti, hermano, a ti, hermana, el Señor está esperando que llegues. ¿Sabes qué? Te ha sonado el timbre varias veces y tú dices, mañana, mañana, cuidado, recuerda que mañana no nos pertenece. Vamos a leer a Pedrito, primera de Pedro 4, 10 y 11. Y dice así, cada uno según el don, el regalo que ha recibido, ministrelo a los otros, es decir, compártalo, abre la boca, predique el evangelio para tus hermanos o para otra persona que no conoce a Cristo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estos versículos me indican a mí que todo creyente tiene un don. Así es que no hay tal cosa, no hay tal mentira que usted pueda decir, oh, eso no es para mí. No. Si tú eres un siervo de Dios, tú tienes un don. Voy a hacer un pequeño repaso. Dice, el don que hemos recibido tenemos que ministrarlo a otros. Si tú abres la boca leyendo la Biblia, tú ya estás ministrando como buenos administradores. Ahora fíjese bien, aquí dice ministrelo a otros. Ministrar es hablar la palabra
de la proclamación, y le voy a recordar un nombre, Nabi, N-A-B grande I, que significa profeta. ¿Y cuál es el trabajo del profeta del Viejo Testamento? Proclamar la palabra. 3 grandes varones del Viejo Testamento eran tremendos para predicar la palabra: Ezequiel, Isaías, Jeremías, tremendos. Y claro, no me voy a olvidar de Samuel, que era poderoso. Como buenos administradores, ya me pasó de ministrelo a administrador. ¿Qué es un administrador? Es una persona que trabaja, valga la redundancia, en el campo de la administración. La administración puede ser administración de la iglesia o puede ser administrar los bienes y productos de otras personas. En este caso, las personas son la iglesia. Usted puede ser parte de la administración, trabajo de oficina, que también es ministerio, según la gracia, el trabajo. Entonces, la palabra administración dice de la multigracia de Dios. Es decir, no estamos hablando solo de una cosa. En la administración, escucha lo siguiente: yo también estudié contabilidad, yo también estudié administración de empresas. La administración de empresas es el arte de una persona de manejar un grupo o varios grupos de personas. En una empresa hay departamento de ventas, ¿sí? Hay departamento de contabilidad. Las ventas es el arte de poder vender algo: un patín, una bicicleta, un carro. Y eso, aquí son fáciles de verlo, los famosos dealers que venden carros. Y también eso produce contabilidad, eso produce administración, porque hay que administrar todos los papeles de todos los clientes, de las personas que han comprado un artículo o un vehículo. Esa administración luego pasa al departamento de contabilidad, donde se toman las cuentas de cada uno, cuánto debe cada uno, a dónde vive, cómo está su crédito, cómo están sus credenciales financieras y todo lo demás. Y eso produce otro. Entonces hay departamento de ventas, departamento de propaganda, departamento de contabilidad, departamento de administración, economía, etcétera, 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 decía Cantinflas. Entonces, de la misma manera que las empresas trabajan, así debieran de trabajar las iglesias. Las iglesias son una empresa no lucrativa, y lo que vendemos se llama salvación y no te cuesta un centavo. Pero la iglesia tiene que tener orden, porque recibe dinero a través de diezmos y ofrendas. Y entonces uno tiene que hacer reportes de cada persona individual para darle a fin de año lo que ha participado de sus diezmos y ofrendas. Versículo 11: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Este es nuestro manual de enseñanza, y nuestro manual de aprendizaje, y nuestro manual de acción. Si usted no pone en acción lo que usted aprendió, no ha pasado nada. Pero si usted lo pone en acción, muchas cosas pueden pasar, incluyendo sanidades, profecías, ciencia, sabiduría, discernimiento. Pero no voy a pasar para allá, ya lo vimos anteriormente. Si alguno ministra, no dice administra. ¿Qué cosa es ministrar? Hablar la palabra, compartirla. Si usted va a una reunión, provoque. Yo les digo a las personas: hey, ¿cómo están tus cuentas con Dios? Me preguntan: ¿de qué hablas? Y lo agarro y lo desarrollo. Oye, ¿qué tomas? Sí, ¿qué tomas? Te invito a un café y ya le comparto la palabra. Eso es ministrar.
Y administrar, cuando ya está en la iglesia, podemos llevar esas cuentas. Dice, ministre conforme al poder. Imagínate, hermano, energemata, te da poder el Señor. ¿Qué te parece? ¿A quién no le gusta el poder? Dime. A todos nos gusta el poder. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Dios. Y dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio de los siglos. Amén. Hermanos, tú tienes un don, yo tengo un don. Trabajemos juntos o separados para la gloria de Dios. ¿Cómo estamos con el tiempo? 15, perfecto. Tenemos chance para seguir adelante. Continuamos. El apóstol Pablo, vamos con la 117. El apóstol Pablo presenta, fíjense bien, estoy haciendo un repaso, en Romanos 12:6 al 8, 7 dones, aconsejando que se ejerciten según la gracia que nos es dada. Nosotros, no dice me es dada. Esta lista de dones es parcial y no es completa, porque si nosotros comenzamos a enumerar todos los dones que nos da el Espíritu Santo, es increíble. No me voy a meter esa parte, porque tenemos que comenzar con los dones de la gracia. Y el primero se menciona profecía. ¿Qué es profecía? En el Viejo Testamento era el profeta quien daba la profecía. El profeta le hablaba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel había fallado, el Señor le mandaba al profeta, el rey buscaba de la palabra de Dios, del profeta, para ver qué tenía el profeta para él. Si el rey era bueno, como en el caso de Ezequías y el profeta Isaías, todo iba a caminar bien. Pero si el rey no estaba en orden con el Señor, como sucedió con Sedequías y Jeremías, terminaron de cautivos 70 años en Babilonia, porque Sedequías no era un buen rey, era idólatra. Y Jeremías tuvo que patear la puerta y salieron un montón de estatuas. Profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Romanos 12:6. Este ministerio consistía en comunicar mensajes inspirados por Dios y constituía una ayuda tan importante al ministerio apostólico. Y aquí estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de Israel. Dice que el mismo Pablo asegura en que la iglesia estaba edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Estamos hablando de genuinos apóstoles fundadores, y esta carta de Romanos de Pablo se escribe antes que se completara el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es genuina, es decir, es original. No hay copia, no hay tergiversación, no hay malos entendidos, es genuina. El fundamento de los apóstoles y de los profetas es nuestra fundación, es nuestra base, es el monumento que Dios nos dio a través de la palabra, y ese es donde nosotros debemos caminar sin dudar y con fe que glorifica a Dios. Por tal motivo, este ministerio
profético, apostólico, por ser fundador, ha desaparecido de la escena actual. Explican los eruditos bíblicos. ¿Quiénes son los eruditos? Personas que han estudiado la palabra por 30, 40, 50 años. Y para comprender un poco mejor, debemos comparar Efesios 2:20 versus Efesios 4:11, que nos muestra cómo fueron constituidos los apóstoles y su genuinidad. Genuinos. Hermanos, vamos a leer. ¿Qué dice Efesios 2:20 y 21? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vamos a aclarar para luego comparar. Dice edificado sobre el fundamento de los profetas, eso está claro, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué es la piedra del ángulo, hermanos? Yo sé que ustedes no pueden ver, pero aquí en cada esquina hay un ángulo donde se juntan las dos paredes, 90 grados. Una pared y la otra pared, 1, 2, 3, 4. Un cuarto tiene 4 paredes generalmente, y en cada esquina hay una columna. Esa es la piedra del ángulo en el pueblo de Israel. Esto significa que básicamente es el alma de la casa, las 4 esquinas poderosamente construida para que la casa no se caiga. Entonces, cuando yo lo veo desde el punto de vista bíblico, Jesucristo es la piedra del ángulo. Jesucristo mismo quiere decir que Él es el alma, Él es el tronco, Él es la rama, Él es las hojas. Creo que me explico, ¿verdad? Estoy hablando metafóricamente. Hermanos, Él es el dueño del equipo, Él es el dueño del catcher, del pitcher, de la primera base. Él es el dueño del equipo. Él es nuestro Dios. Él es nuestro fundamento principal, el ángulo. En otras dice piedra viva, piedra principal o roca principal. Ok, ahora fíjense bien. Vamos a leer ahora Efesios 4:11 para comparar el ministerio de cada uno y la comparación entre Efesios 2:20 y Efesios 4:11. ¿Ok? Dice, y él, Efesios 4:11, y él mismo no fue otra persona. Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Hermanos, estamos hablando de los ministerios. Uno es nuestro fundamento y la otra es la palabra puesta en acción para el alcance del evangelio, de las almas, por la cual Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre por usted y por mí. Entonces tenemos dos cosas que, juntándolas las dos, estamos viendo lo que es el ministerio profético, apostólico, fundador, y luego nosotros dentro de los ministerios que el Señor nos da, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Y luego Efesios 4:11, y él mismo, él constituyó. La palabra de constituir viene de un término legal. Aquí no hay vuelta de hoja. A unos apóstoles, los primeros 100 años, a otros profetas antes de los 100 años,
a otros evangelistas, ese es ya nuestro año, a otros pastores y maestros. Entonces, estos últimos tres son los que se mueven. Sí, puede haber un ministerio apostólico, pero los únicos apóstoles que van a aparecer sentados en sus 12 tronos, de acuerdo al capítulo 24 de Mateo, son los 12 apóstoles. Si usted se autollama apóstol, como muchas personas que pretenden ponerse títulos, hermano, no sé en qué trono te vas a sentar. Espero que no sea el gran trono blanco ni el otro trono. Hermanos, es importantísimo que usted como líder aprenda esto. El ministerio actual apostólicos es de sembrar la obra, buscar a personas, las constituyen y se deja una persona, un anciano o un pastor interino, temporal o permanente para que ministre la obra, y luego con ayuda de otras personas la obra crece y se busca cómo abrir otra obra, y así es el ministerio apostólico. Pero apóstol, hermano, si tú te llamas apóstol, como yo he conocido a varios que se pretenden ser apóstoles, estas son las condiciones del apostolado. 1, haber conocido a Cristo en persona. 2, haber andado con Él. 3, haber visto su muerte y crucifixión. 4, haber visto su resurrección y compartir con Él. Y 5, la ascensión, haber visto a Jesús que ascendió. ¿Y quién lo va a hacer? Lo vieron solamente ellos, estuvieron con Él ellos, los apóstoles, anduvieron con Él ellos. Y hay un apóstol más, que se llama Pablo. Él dice en Gálatas que Dios desde su vientre lo escogió y que él conoció la verdad por medio de Jesucristo y que estuvo con Cristo 3 años en el desierto de Arabia y que fue instruido y entrenado por el mismo Jesucristo. Y luego dice más tarde, de los apóstoles, de los grandes apóstoles, yo no aprendí nada. Esa es otra historia. El nombre de apóstol solo debe aplicarse a aquellos genuinos apóstoles constituidos por Jesús y que en particular anduvieron con Cristo, vieron a Cristo crucificado, lo vieron resucitado, vieron a Cristo ascender al cielo y fueron testigos oculares de estos milagrosos acontecimientos. Aquí no hay nada más que explicar. Marcos 16, 6 y 7 dice, mas él, el ángel, le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado y ha resucitado, no está aquí. Mira el lugar en donde le pusieron, pero decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Esto confirma lo que estamos hablando. Haber visto al Señor crucificado y resucitado, y le mandó mensajes a Pedro. Veamos lo que dice. Ya estamos a punto de terminar esta parte, nos quedan unos 5 minutos. Hechos 1, 10, 11 y 22. Como les he dicho, estos versículos han sido seleccionados con pinza, como un relojero, para que tú entiendas lo que Dios quiere que entiendas y no lo que tú quieras entender. Y yo igual, pero yo me baso en la palabra y estudio la palabra, escudriño la palabra, investigo la palabra para poder venir aquí y enseñarte lo que el Señor me ha enseñado a mí. Y trato de ser bibliocéntrico, cristocéntrico, para la gloria de Él. Con permiso.
No hay nada más delicioso que un trago de agua para quitar la sed. Hechos 1:10, 11 y 22. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, y estamos hablando de la ascensión, entre tanto que él, Jesús, se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Comenzando, versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Condiciones del apostolado. Hermanos, más claro no canta un gallo. ¿Por qué tanta preocupación de escribir estos versículos? Por una sencilla razón: la genuinidad de los apóstoles es única y maravillosa. Así como se oye, sencillo. Con esto vamos a terminar, porque es la parte en que marco una línea, y la semana próxima vamos a continuar el tema de la profecía, y vamos a estar en Hechos 9:3 al 5. No quiero adelantarme porque esto es muy hermoso. El camino a Emaús, es el camino a Damasco. Aquí estamos hablando de el Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Con esto terminamos. Dios me los bendiga. Vamos a estar aquí de vuelta el jueves de regreso. Queremos tocar el siguiente tema de Isaías, el siguiente capítulo. Creo que es el capítulo 40, creo, y está un poco largo. Hermanos, Dios me los bendiga. Buenas noches, buenos días a todos los que estamos pendientes de esta hermosa palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, con un corazón agradecido. Señor, gracias, 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 3 veces santo, Señor, porque tú has puesto las condiciones favorables para que nosotros podamos dar este tipo de estudios que los necesita todo líder. Señor, ayúdanos. Ayúdanos también a ganar un alma. Señor, la última vez que me diste alma fue hace como casi un mes. Ya ha pasado tiempo, Señor. Necesito más almas para honrar tu nombre. Ese es el propósito de nosotros en este mundo, porque es tu propósito, Señor, el alcance de almas. Ahora que vamos a casa, Señor, gracias por mis hermanos Saúl y Lilia, que siempre están disponibles incondicionalmente para trabajar en la obra del Señor, y que son de bendición para mí y bendición para otros hermanos. Ahora que vamos a casa, Señor, bendice mi camino. En el nombre de Jesús declaro con mi boca y mi corazón: no accidentes, y que todo espíritu de accidentes fuera en el nombre de Jesús. Nuevamente gracias, bendiciones a mis hermanos, saludos a Somotillo, y con la bendición de Dios, en noviembre volamos para el campo misionero de Nicaragua. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo continúe bendiciendo la obra, que continúe con nosotros y que se manifieste como siempre lo hace Él, a través de la sanidad, a través de los milagros, a través de la ciencia, a través de la profecía, a través de la sanidad, en fin. Espíritu Santo, nuestro mejor amigo. En el nombre de Jesús.
La iglesia del Señor dice amén atrás de las cámaras. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. 6 de octubre. ¿Qué sería entonces el 13?